La primera lectura narra lo difícil que era vivir con el carne. Hoy ya no la padece, pero la miseria y la pobreza hace que algunas personas padezcan situaciones difíciles. Descubrir a un hermano en su pecado social que Jesús no acepta. Escuchemos. Lectura del libro de Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Del Salmo 21, 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de sus culpas y pecados. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor te conocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense, los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. San Pablo nos exhorta a muchos motivos de escándalo para nadie. También nos pide que nunca busquemos el interés propio y no el de los demás. Por eso afirma: sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos y en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso para suplicarle, pero dijo: si quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él, extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sal. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste ya presentarse al sacerdote y ofrece como purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti.
aquel que ha sido absuelto de su culpa y de sus pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de sus pecados. Cuánta dicha puede dar un hombre cuando de pronto se te perdona tu deuda, se te perdona tu infracción, se te perdona mis hermanos. No merecemos Dios. Por eso el Evangelio nos presenta a Jesús, que no solamente libera al hombre del demonio, no solamente lo sana, sino también le perdona a sus pecados. Muchas veces el pecado es el origen del mal. De hecho, hay una frase que pues, a veces se usa en personas que dicen que sobre el pecado viene más de la violencia. Pues ya ni modo de estar diciendo que recogiste el modo sobre el pecado, vendrá la sentencia. Ya ni modo de estar el pecado, ya desordenaron ahí su vida corporal, como ya sobre el pecado y la sentencia. Pero ¿qué quiere hacer Jesús? Aquel hombre dice que se puso de rodillas para suplicarle, si quieres puedes curarme. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si quiero. Pero si él fuera Jesús, también le preguntaría, ¿y tú quieres? Una cosa es que quiera ser curado, pero otra cosa es que quiera ser curado. Solamente este hombre quiere liberarse de su pecado. ¿Y tú quieres liberarte de tu pecado o quieres seguir en tu pecado? ¿Quieres seguir en tu pecado? Bueno, tú serás tu propia perdición. Dice que el Evangelio que no se hombre que no liberar de su pecado, que no liberar de su mente. Pero nuevamente dice la figura del sacerdote, pero para que conste de el sacerdote, preséntate al sacerdote. No le puedes estar pero para que conste de la presentarte al sacerdote y ofreces por tu purificación los requisitos por los que Jesús no quitará el culto, tampoco quitará las leyes, siga los mandamientos de la ley de Dios, siga poniendo en práctica sus oraciones, sus ofrecimientos, pero al mismo tiempo consagra al sacerdote. Antiguo Testamento, el sacerdote se declarará impuro. Nuevo Testamento, el sacerdote se declara nuevamente presentado. Uno, no solamente es de la sociedad, sino ante Dios. Padre, perdóname el perdón de mis pecados. Tienes un arrepentimiento, Dios te perdona tus pecados. Siempre, Padre, Dios es un misericordioso, pero tú también tienes que dejar perdonar. ¿Quién puede curar las cosas de Jesús? Quiero, tú quieres curar, que Dios seguramente. Entonces, ¿cuál sería el camino? Indudablemente, la reconciliación con Dios mediante la confesión del pecado. Y no solamente la confesión de los pecados, sino la absolución de los mismos pecados. Vamos a ponernos de pie. Hagamos el lugar por el Dios de fe. Les pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció por su voluntad, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Ya hemos hecho nuestra profesión de fe, ahí en Sociedad Unida buscamos la oración universal. Oremos, hermanos, a Dios Padre presentemos en nuestra oración y pidamos que envíe el Espíritu Santo para renovar la iglesia dispersa por todo el mundo. A cada petición que respondemos, escuchamos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbiterio y diáconos, para que el Señor
puedan ser un medio de sanación que les enseñe el verdadero camino. Roguemos al Señor. Por los que tienen resultados del destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría, y así puedan gobernar de manera justa para todos. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren alguna enfermedad del cuerpo o del alma, para que Dios les conceda la sanación de su corazón. Roguemos al Señor. Por los que hoy nos hemos reunido ante la presencia del Señor, para que nos conceda anunciar la buena nueva y a todos los pueblos por medio de nuestro testimonio de vida. Roguemos al Señor. Padre, misericordia, tenemos benevolencia, la súplica que dirigimos con fe, concédenos ser fieles a tu palabra, fuente de verdad y vida, para que podamos glorificar con nuestro testimonio. El reina por los siglos de los siglos. Presentémonos para la ofrenda, vamos a cantar.
con ustedes. Señor mío y Dios mío. Acabada la cena dominical, dando gracias, lo dio a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el sangre de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Y luego les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar hoy el día de la muerte y resurrección de Cristo, ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo contenga la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y juntos, porque ofrendamos la Eucaristía, de tus hijos Jesús Hernández, Enrique Sánchez, María Luisa Pacheco, Sergio Carlos, Asunción Lara, Concepción Morales, Juan Lara, Adela Lara, Ernesto Cuellar, Néstor Flores. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, lídenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Encomendamos en acción de gracia a las almas de nuestras del purgatorio, ofrece María de Lucía. En acción de gracia en los románticos de Salvador Lara y de Gabriela Garduño. Encomendamos también la conversión espiritual de Carlos. Encomendamos a nuestros hermanos de Santa María. Y así con María, la Madre de Dios y los apóstoles, podamos cantar sus alabanzas. Por Cristo de bienes, a Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Santiago puede bajar celestial, pero cada uno nos va a revelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Tome asiento un momentito a escuchar algunos avisos parroquiales del parte de librería. Tenemos por parte de la librería entonces tiene una botella de vino particular. Buenas noches, tenemos una invitación que nos acercamos más a Dios, al Señor, siendo partícipes de distintos de lectura. Estamos tomando clases a las 7 de la noche los días jueves, están cordialmente invitados y nada más, que tengan esta noche. Apoyemos su colectivo. También el día miércoles, próximo miércoles presenta, miércoles 14 de febrero y el miércoles presenta las misas 8 de la mañana, 8 de la mañana y 6 de la tarde. Y durante de las 9 de la mañana a las 9 de la noche se va a estar partiendo la ceniza. Si alguien tiene un familiar enfermito que no pueda venir a la ceniza, puede traer algún trajecito chiquito donde pueda traer para la ceniza, un bolsecito chiquito, más de un papelito chiquito puede llevar a la ceniza a su familiar. Si alguno de sus familiares puede ser el miércoles de ceniza para que se lleve ustedes de ceniza. El día de mañana tenemos unos Salvador, está bien,
También, si alguien de ustedes conoce y sabe cómo se hizo la cimentación del centro sobre la esta fotografía, voy a por medio de una descripción concreta de cuál es el centro, las zapatas, para
y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Padre poderoso que celebramos hoy en paz. Gracias a Dios. Vamos a cantar. ¿Tienes que ofrecer agua?